Quiero agradecer esa oportunidad y a la FTL y todos los oyentes hoy. Em, Tenía una PowerPoint, pero no me está bajando. Y quiero saludarles también en el nombre de la comunidad de estudios teológicos interdisciplinarios, donde también nos dedicamos a la tarea teológica y animando también la praxis. Y también INFEMIT, el Fellowship Internacional para la Misión como Transformación. Además, quisiera ofrecer mis disculpas a los que querían escuchar un estudio sobre los menonitas en Paraguay. No soy Flavio Florentín, ni soy historiador. Y bueno, cabe mencionar que hace 42 horas fui invitado a presentar este ensayo presentación. Más bien lo considero una hipótesis histórica y un borrador nada más. Pero ni modos, démosle. Como modo de introducción, quiero decir que vamos a analizar en forma semi-cronológica algunas concepciones del reino de Dios en América Latina y el mundo. Y vamos a considerar los métodos o si quieren las expresiones integrales o no de la misión, preferidos para alcanzar las metas intrínsecas en estas concepciones. Voy a empezar en las décadas de los 60 y 70, durante los cuales inició la articulación de la misión integral. Los años que también fueron de sueños revolucionarios en mucho del continente. Eso sería como primera fase. Y creo que Ruth está intentando compartir mi PowerPoint, pero no veo si llegó a verse porque estoy con mis notas. Pero eso sería primera sección. La segunda fase de mi presentación habría una examinación que se centra en los años 80, tiempo de Reagan, guerras en Centroamérica, crecientes números de evangélicos en la región, planes de reestructuración de nuestras economías y más proyectos de las ONGs cristianas o no. Más bien también es cuando yo llego a Centroamérica. En la siguiente sección, menos desarrollado por ahora, observo una dispersión y variedad de visiones y aspiraciones en las diferentes iglesias de nuestro continente. Y finalmente quiero cerrar con unas propuestas más personales sobre mis o nuestra vivencia del reino de Dios y de la misión hoy en día en Casa Adobe, donde vivo y practico, y en la región. Pero para mi análisis quisiera poner también sobre la mesa dos herramientas. En primer lugar, un método de análisis llamado imaginarios sociotécnicos, desarrollado por Sheila Jasanoff en la disciplina de estudios de ciencia y tecnología. Y en segundo lugar, quiero ofrecer una tipología de concepciones de los reinos de Dios ofrecido por Howard Snyder, amigo longevo de la FTL. Bueno, el concepto del imaginario sociotécnico es un poco difícil de comprender. Jasanoff y Kim describen los méritos de ese acercamiento así. Lo que hace fructífero el estudio de los imaginarios es que la persona se ve forzada a observar los movimientos estilizados a través de los cuales se entran
la conciencia colectiva, movimientos que dotan a los actores sociales con cierta visión premonitoria, aun con la capacidad de mover montañas, mientras a la vez los vuelven inconscientes a modos alternos de organización, orden y justicia. Una investigación de los imaginarios sociotécnicos permite por lo menos una meditación profunda en base de las formas particulares de visión y ceguera de una sociedad tecnológica y las ganancias y pérdidas que inevitablemente acompañan los intentos de construir un orden normativo compartido. Y bueno, una metáfora útil para ayudarnos a comprender cómo opera el imaginario sociotécnico es el de una construcción, una casa en la cual el imaginario es la visión del arquitecto o la arquitecta. Lo técnico es el endaminaje, las vigas, las columnas de la construcción, las paredes, los pisos y los cielos rasos. Y lo social es la combinación de las personas que construyen y luego habitan en el edificio y, importantemente, son moldeados o moldeadas por su forma. Este método sirve como trasfondo para mis observación y análisis. Además, utilizo la tipología de reinos de Dios que postula Snyder. No hay tiempo hoy para mencionarlos, pero los voy a listar por lo menos. Uno es el reino futuro, el reino como esperanza futura. Otro, el reino interior, el reino de Dios como una experiencia espiritual interna. Sigue con el reino eclesial, el reino como la iglesia institucional. Otro, el reino subversivo, el reino como contrasistema, que va a ser importante para nosotros hoy. El reino teocrático, el reino como estado político, el reino transformador es otro, el reino como una sociedad cristianizada y finalmente él cierre con el reino utópico, el reino como utopía terrena. Snyder, por supuesto, nota que estos imaginarios no son mutuamente exclusivos y como veremos adelante, se entremezclan casi siempre. Ahora paso a mi aproximación histórica. Quiero volver a notar, porque voy a ir corriendo, que esta es una obra en construcción y tendrán que sufrir muchas generalizaciones que no hacen mérito a las muchas diferencias contextuales y casos excepcionales. Pero procedemos. Inicios de la misión integral, las décadas de los 60 y 70. En esta coyuntura de los primeros intentos de elucidar una visión del reino de Dios contextual desde y para América Latina, la misión y método de Dios método de Dios para alcanzarlo, había obviamente otras concepciones, otros imaginarios sociotécnicos, y no solo cristianos. Aún así, salvo algunas excepciones, vamos a enfocar en imaginarios cristianos. El imaginario más establecido en ese entonces fue, y a lo mejor aún es, el reino teocrático, el reino como estado político, una cristiandad por teocracia, o en este caso, una alianza iglesia católica con el Estado. Y si podemos decir algo demasiado leve y breve sobre su misión, sería aplicar los sacramentos y ayudar a la gente a aguantar hasta el cielo. Ya no se necesitaba la cruz y la espada, porque casi todos los rincones de América Latina ya habían sido conquistados por siglos. Claro que habían contestaciones y resistencias,
pero en general este modelo predominaba por el momento. Entre los evangélicos, los imaginarios del reino más comunes habrían sido el reino futuro, el reino como esperanza futura, y el reino interior, el reino de Dios como una experiencia espiritual interna. La misión era la evangelización, el proselitismo, la salvación de las almas. Se llegaba al cielo por piedad o gracia o el rapto, pero la misión no tenía nada que ver con el contexto social, político, económico ni ecológico. Pero el contexto de América Latina en ese momento era sacudido por los marxistas y su imaginario de una sociedad comunista sin clases sociales. La misión de conquistarlo por la vía armada si fuese necesario. En las universidades los debates se centraban en las prescripciones de Lenin, el Che o Mao, no en Aquino, Lutero y Calvino. Había un fuerte énfasis y entendimiento del mundo como gran sistema, no solo los pormenores de cada Estado-nación. La Escuela de Dependencia, nacido en América Latina, analizaba la economía mundial y postulaba cómo el centro se aprovechaba de la periferia. Los estudiantes no organizaban estudios bíblicos, sino entraban en celdas de la vanguardia de quienes dictarían la misión y los órdenes a seguir para alcanzar el reino utópico. Una versión cristiana de este maquinario iba creciendo a la vez. Después del Conferencia Segundo Vaticano y especialmente de la Conferencia Episcopal en Medellín, emergió un movimiento por la justicia dentro de la Iglesia Católica, por lo menos. Sus técnicas se descubrían dentro de la Biblia, ya en manos de la gente, y sus catequistas organizaban comunidades eclesiales de base en algunos países. Dentro de su imaginario social, sus comunidades iban creando, en términos de Snyder, el reino subversivo, el reino como un contrasistema. Y en algunos contextos ya se soñaban junto con los guerrilleros con un reino utópico, el reino como utopía terrena. Y fue justamente en esta coyuntura cuando los pioneros de la misión integral describían también eh, y empezaban una visión de las buenas nuevas, una visión que enfrentaba los desafíos contextuales de su momento. Ellos describían una iglesia local como sociedad alternativa. Y para los pioneros de la misión integral era crucial clarificar el imaginario sobre el reino de Dios y la relación entre este y la iglesia local. Para ello, la consulta clave fue en el año 72, el Reino de Dios y América Latina reunida en Perú, en Lima, Perú. Fue en ese contexto que la visión escatológica del reino como un ya, pero todavía no, en medio de las realidades históricas, se constituyó como centro de la maquinaria. Pero, como sabemos, ni las iglesias locales ni los comandantes guerrilleros pudieron contra el imperio. Como me decía un comandante guerrillero en El Salvador, cuando estábamos sentados juntos, a un- juntos tomando una cerveza en un bar, mi revolución valió verga, pero aún vos tenés a tu Cristo. Eh, Esto en los años 80.
el segundo fase que quiero examinar. Perdón, En los quedan 2 minutitos. Uy, ok, bueno, voy corriendo. En los años 80, el maquinario del desarrollo iba imponiéndose, era, como decía, un momento donde solo había que crecer, crecer, crecer y acumular más y más. Y un análisis del sistema mundo iba decreciendo y se perdía cada vez más una combinación integral de la emba- emba- evangelización y las buenas nuevas. Y los mejores, quizás líderes nuestros, se iban juntando a las ONGs. En Visión Mundial estaban ya no tanto en la iglesia local, sino en los hoteles y conferencias, quizás batallando por el mismo salario que gringos como yo tenían, y se descubría como se descubría como método un simple caminar con los pobres, ciertamente después de bajar de un Land Cruiser. La transformación ya no iba en el ser y hacer, sino un proyecto de nación de caridad, una transformación tecnocrática. Los evangélicos ya soñaban en poder político, el mercado dictaba órdenes. Y bueno, voy a saltar una sección más y llegar para concluir en mis observaciones prácticas el día de hoy. Tenemos que llegar no al mito del desarrollo donde es siempre más, y sino llegar a reconocer que estamos en un momento donde en muchos casos hay demasiado y tenemos que aceptar lo suficiente o menos que lo que tenemos ahora, volver al ser, hacer y decir, crear nuevas odres y no quedar con iglesias que han dejado de ser contextuales, que han evitado las preguntas eh, sociales y contextuales del día. Tenemos que volver a incluir los excluidos, las mujeres, las minorías, los migrantes, los que tienen diferencias de preferencias sexuales con nosotros y no tratar de votar nuevamente el imperio como los revolucionarios, bajando las grandes vigas, sino como el zacate rompiendo grietas en las aceras y hasta las estructuras macropolíticos y económicas. Tenemos que crear disciplina, crear discípulos y volver a reimaginar la iglesia local. Vamos a necesitar nuevas formas de iglesia, nuevas odres y un cierto emprendedorismo eclesiástico. Eso es lo que intento de practicar desde Casa Adobe, mi manera de ser comunidad, en Casa Esperanza con migrantes y en Casa Nube con un trabajo ecológico. Perdón por sobreextenderme, pero ahí les dejo.